Ok, Vamos. vamos. Bueno, Agustina, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir acá y acompañarnos porque tu novela Cadáver Exquisito, Agustina, creo, te tengo que confesar, ya lo hemos dicho fuera de cámara, pero es de las novelas más impactantes, que me ha resultado más impactante que he leído últimamente por una manera en que tú metes una cantidad de capas de una manera, me parece que fascinante y también con eso tan sabroso y es que nos metes tantas cosas de nuestra sociedad, es decir, nos metes en una profundidad en la que no hay una sola palabra en que uno no deje de pensar en uno, en la humanidad, en lo que está pasando ahorita. Entonces, muchísimas gracias. Estoy muy emocionado por todo lo que vamos a charlar. Estuvimos charlando hace poquito en el Festival Mapa de Lenguas, pero esto tocaba hablarlo en un capítulo solo. Así que bienvenida. Bueno, muchas gracias. Y me encanta escucharte ahoritica. La palabra me encanta. Un placer y me encanta que hayas visto eso en la novela, ¿no? Como las distintas capas de interpretaciones que me parece importante que estén en un libro, o a mí me interesa por lo menos trabajarlas. Si te parece, Agustina, voy a dar un pedacito del argumento para que tú nos cuentes después lo que quieras y Dale, conectemos. Pero me interesa mucho que la audiencia desde ya se dé cuenta de a qué nos referimos. dale. De repente hay un misterioso virus, no se sabe de dónde viene, no se sabe qué es, no se sabe si es producido o no. Pero este virus de repente lo que hace es que no ataca a los humanos o los ataca por el lado, digámoslo de alguna manera, sino que lo que hace este virus es que le da muerte prácticamente a todos los animales de los cuales consumimos carne, es decir, lo bovino, vacas, corderos, ovejas, pollos. Y queda ese momento en el que los humanos no tienen qué carne comer. Y ahí es donde toman una decisión. Y me gustaría dejar la respuesta a ti y que nos cuentes en qué momento se te Sí, ocurre que tomen esa decisión y cuéntanos cuál es. dale. Igual yo siempre aclaro que el virus de la novela es un supuesto virus porque está cuestionado en la novela. No se sabe si es real o no, y es el lector el que tiene que decidir si es real o no, ¿no? Porque también me gusta trabajar con esa ambivalencia. Eh, bueno, y a partir de este virus se legitima el canibalismo. O sea, se empiezan a faenar humanos en frigoríficos y se empieza a consumir esa carne. Y el protagonista, Marcos Tejo, trabaja en un frigorífico donde se faenan humanos y va al criadero donde se crían humanos comestibles y el dueño del criadero le regala una hembra para que faene o para que críe. En Argentina es muy común que te regalen, no sé, un ternero, ¿no? Para que, no sé, lo mates y hagas un asado o lo tengas ahí lo querés. Entonces esto replica un poco eso y ahí empieza la novela, o sea, es el protagonista que tiene una mujer desnuda en su galpón. Eh, Eso, sin Bueno, spoilear. no, pero queda mucho todavía. O sea, que los oyentes no se preocupen que lo que queda es novela, aunque nos hayas dado, Agustina, esta pequeña introducción. Bueno, lo primero, Agustina, que claro que me muerdo la lengua y no debería decirlo en este capítulo sobre este tema, pero ¿de dónde te surge a ti esta idea? Es decir, ¿en qué momento hay algo muy importante? Lo caníbal lo hemos escuchado a nivel metafórico en otros aspectos, ¿cierto? Se nos ha referido a nosotros como caníbales, pero nunca desde lo literal. Lo literal ha sido únicamente coyuntural. El caso en Chile, la película, sabemos de incluso de esos momentos en los que hay personajes que se han visto como sometidos a esto que nos parece a nosotros lo más aterrador. Sin embargo, tú ves la oportunidad de volver literal lo metafórico y tomártelo con toda la seriedad. ¿Por qué no nos cuentas ese momentico, cómo surge y cómo empiezas a tirar de esa cuerda? Bueno, voy a decir algunas cosas que ya dije en el mapa de las lenguas, ¿no? Porque la idea surge de un lugar, Sí, ¿no? Y es inevitable repetir.
pero yo la novela se la dediqué a mi hermano, Gonzalo Bastarrica, que es chef. Yo tengo muy buena relación con mis hermanos. De hecho, ahora en este momento estoy, como te comentaba, en la casa de mi hermana, que vive en Brasil. Son los tres, somos 4 hermanos, somos todos muy lectores. Pero Gonzalo lee cosas que yo nunca leería. Y mirá que leo permanentemente, ¿eh? Pero él lee sobre temas bueno, que descubre, que va descubriendo. O sea, hace un tiempo me contó que leyó un libro sobre cómo los impuestos influyeron en la vida de la gente, ¿no? Concretamente, había un impuesto en Rusia a la barba, entonces los que querían usar barba se tenían que poner un cartel, o la gente, bueno, trataba de no usar barba para que no le cobren impuesto, o había un impuesto, creo que en Reino Unido, a las ventanas. Entonces, cuantas más ventanas tuvieses en tu casa, más tenías que pagar, y eso generó un montón de enfermedades, porque no se airaban los espacios. Bueno, entonces es una persona que lee diversidad de cosas, y en ese momento él estaba leyendo sobre lo que es la alimentación consciente, que es, bueno, esto, tener conciencia de que no es lo mismo comer que alimentarse, ¿no? Creo que Heráclito decía que el alimento tiene que volverse tu medicina, ¿no? Eh, y si vos comes comida, no sé, rápida, fast food todo el tiempo, y eso va a ir erosionando tu salud con los años. Eh, y lo mismo pasa, bueno, con la comida de hoy, que está adulterada, ¿no? En algunos países más que en otros, pero tiene pesticidas, a la carne, a los animales que consumimos, les inyectan hormonas, antibióticos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay gente que ya el antibiótico no les sirve, o sea, toman antibióticos y no les sirven porque tienen tanto antibiótico que comieron de los animales, que no les hace efecto ya. Entonces, bueno, esto, como los alimentos están todos adulterados, y aparte no nos enseñan a comer bien, para que el cuerpo pueda asimilar, ¿no? Cada cuerpo es diferente y cada persona asimila diferente, pero uno también tiene que ir probando. No sé, por ejemplo, yo en mi investigación leí que hay que comer los cítricos a la mañana porque el cuerpo los asimila mejor, y que las frutas no las tenés que mezclar eh, porque, por ejemplo, si vos comés una fruta con mucho líquido, con un melón, el cuerpo la asimila mucho más rápido que si te comes, no sé, una manzana o una banana que tiene fibra. Entonces las tenés que comer separadas. No sé, son cosas que son pequeños cambios que uno va haciendo para estar mejor físicamente, ¿no? Porque eso también te influye a nivel celular, te influye a nivel mental. Él empezó a comer comida orgánica y me dijo, estoy pensando mejor, estoy más lúcido. Entonces, bueno, a partir de todas esas charlas con él que continúan, no es que yo ya escribí el libro y dejé, ¿no?, de investigar sobre alimentación. De hecho, por ejemplo, ahora estoy probando lo que son los ayunos intermitentes, qué pasa con eso, etcétera. Pero bueno, a partir de esas charlas yo dejé de comer carne, y viviendo en Argentina, bueno, digo, es como el consumo de carne es un poco una religión, los asados son rituales, ¿no? Eh, Cada vez hay más opciones veganas y vegetarianas, hay cada vez más conciencia, pero todavía hay muchas reacciones negativas cuando vos decís que no comes carne. Me ha pasado de ir a asados con mi comida vegetariana para no molestar, porque aparte sos una molestia, ¿no? Desde ya, de base. Con mi comidita de vegetariana para no molestar, y que los carnívoros se comieran mi comida, y era como, dale, loco, tenés toda la carne ahí para comer. Pero hay como una reacción, o sea, si vos decís, dejo de comer frutas, a nadie le interesa, pero dejás de comer carne y siempre hay algún tipo de reacción. Como que es una postura, ¿no? Política, no partidaria, sino política. Estás, bueno, de alguna manera diciendo algo con eso. Eh, entonces, bueno, a partir de eso yo desnaturalicé el consumo de carne,
Y lo que para mí antes era un bife pasó a ser un cadáver. Entonces pasé por una carnicería, de las miles de carnicerías que hay en Buenos Aires, y lo que vi fueron cadáveres colgando. Y dije, bueno, pero nosotros somos carne, ¿o no? Somos animales. Podríamos estar ahí colgados, perfectamente. Entonces ahí se me ocurrió la idea de la novela, pero no tenía la historia de Marcos. Entonces hasta que se me ocurrió la historia de Marcos, estuve investigando 6 meses sobre canibalismo, sobre los derechos de los animales no humanos y sobre cómo funcionan los frigoríficos. Obsesivamente, porque soy obsesiva. Y con esa base me senté a escribir la novela. Por supuesto que a medida que la escribía, seguía investigando, ¿no? Y leyendo, pero eso fue más o menos el proceso. Agustina, y me da mucha curiosidad, pues vamos a entrar ahorita a hablar de tu novela, pero de todo lo que leíste, ¿qué fue lo que más te impresionó? Un montón de cosas. Leí una tesis doctoral de un colombiano, se llama Chaparro, de apellido. La tesis se llama Pensar caníbal. Y esa tesis me sirvió un montón para entender por qué a lo largo de la historia hubo, no sé, imperios que tenían rituales caníbales, eh, por qué hubo actos de canibalismo aislados, bueno, y por qué hay, ¿no? Porque sigue habiendo. Cada tanto encuentran algún caníbal por ahí perdido, ¿no? En alguna ciudad. Y sí, o asesinos seriales que son caníbales, o no, como cada tanto aparecen. Eh, y después hubo otro libro de una filósofa argentina, se llama Mónica Cragnolini. Ella da clases en la UBA, en mi facultad, la Facultad de Filosofía y Letras, y tiene un libro que se llama Extraños Animales, que habla de los derechos de los animales desde el punto de vista de la filosofía. Y gracias a ese libro pude pensar, por ejemplo, el final de la novela. Fue fundamental para eso. Y de hecho después Mónica me escribió que había leído la novela, y yo le dije, bueno, fue gracias a tu libro que escribí al final, o sea, así que gracias a vos. Y fue como increíble que me escribiera porque la admiro un montón. Y después sí me impresionó, después también leí ficción, por ejemplo, hay un libro de Juan José Saer, que es uno de mis escritores favoritos argentinos, que se llama El Entenado, que bueno, hay un acto ritual y etcétera. Otro libro que fue fundamental fue un libro de una brasilera, ahora que estoy en Brasil, que se llama Ana Paula Maia, ella es contemporánea, y escribió un libro que se llama De ganados y de hombres, que fue fundamental para entender cómo funciona un frigorífico, porque el libro es, en Brasil, en un frigorífico, las vacas se empiezan a suicidar. Pero te explica un poco todo el proceso de faenado. Y eso fue básico para poder empezar a investigar sobre cómo funcionan los frigoríficos. Y después sí fue muy impresionante ver un montón de videos sobre cómo matan a los animales. O sea, eso me impactó un montón, y leer sobre el tema, sobre esta frialdad además, ¿no? Como hablan de animales que sienten con una frialdad tremenda. Me bajé instructivos de cómo funcionan las maquinarias en los frigoríficos, y es tremendo el léxico que usan. Y también leer, no sé, artículos de gente, por lo menos en Argentina, que tuvo que tener licencia psiquiátrica porque llega un momento de trabajar en un frigorífico, no lo soportan. No Increíble. soportan estar en contacto con esa muerte permanente, ¿no? Mira que justamente aquí tengo, Agustina, de la página 65. Llega al frigorífico. Es un lugar aislado, rodeado de cercas electrificadas. Las pusieron por los carroñeros, que intentaron entrar muchas veces. Rompieron las cercas cuando no estaban electrificadas, las treparon, se lastimaron solo para conseguir carne fresca. Ahora se conforman con los sobrantes, con los pedazos que no tienen utilidad comercial, con la carne enferma,
con eso que nadie comería, excepto ellos. Antes de cruzar la puerta se queda unos segundos en el auto mirando el conjunto de edificios. Son blancos, compactos, eficientes. Nada podría indicar que ahí adentro se matan humanos. Recuerda las fotos del matadero de Salamone que le mostró su madre. El edificio está destruido, pero la fachada sigue intacta, con la palabra matadero como un golpe mudo. Enorme, sola, la palabra se resistió a desaparecer. Bueno, creo que con este pedacito muchos ya se van a dar una idea, Agustina, pero te quisiera preguntar algo. Ya nos acabas de contar, digamos, como toda esa parte técnica que tuviste que visitar, ¿verdad? Para saber esa realidad. Pero, ¿cómo empezaste a manejar? Bueno, no sé si por las influencias literarias que ya nos estás diciendo, pero ¿cómo empezaste a manejar ya la creación del espacio? A mí hay algo que me suena mucho, pero que no es exacto. Me lo vas a entender, creo que también lo hablamos aquella vez. Yo veo un parecido con Mugre Rosa de Fernanda Trías, por ejemplo. Obviamente porque hay una cuestión de comer, ¿verdad? Y hay algo que se mete al cuerpo, pero hay algo, no sé, en el ambiente, en la atmósfera general, cómo se describe, algo me suena, no sé si estoy en lo cierto o no, es decir, Viste, hay y no libros, digo que te hayas influenciado en ella, no, 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 pero no, te porque no quiero la preguntar, leí antes, no, no ni la siquiera la había, leíste. o sea, la leí mucho después, no sé cuándo se publicó, además, creo que se publicó 21, después. debió haber Claro, sido yo en lo publiqué noviembre. en el 2017. No, y claro, tú eres de... Sí, no, es que no estaba pensando en relación directa, No, estoy pero pensando en imaginario. Si no, nos mira, cuentas hay veces eso, que hay libros que dialogan y vos por ahí no lo leíste o la persona no te leyó y están dialogando. Me exacto. pasó con un poemario que leí no hace tanto, que lo tengo en Instagram, ahora no me acuerdo el nombre, por supuesto, pero se los digo rápidamente, de una argentina. Fui a la Feria del Libro a dar un taller y ella me dio su poemario, lo leí, me fascinó. Se llama Los fósiles sueñan con el deshielo, de Gabriela Rapkowski. Eh, y lo leí y dije, este libro habla de mi nueva novela, que todavía no se publicó, y yo lo acabo de leer, y la novela está siendo corregida por los correctores, y es como, parece como que ella me leyó, o yo la leí, o como hay temáticas que yo trato en la nueva novela y no había manera de saber. También me pasó que me escribió una lectora diciéndome que mi libro dialogaba mucho con una película que ahora no me acuerdo, que transcurre en un frigorífico, no me acuerdo el nombre, y no me dijo que dialogaba, me quiso hacer entender como que la película había plagiado mi libro o viceversa. Y no había manera, porque la película se había hecho, no me acuerdo si en Finlandia o en un país que era imposible verla, si no, digamos, y se había como presentado al mismo tiempo que yo estaba publicando mi libro, ¿no? Entonces, eh, no sé, a veces pasan esas cosas, que hay gente que está tratando los mismos temas, ¿no? Que captan el aire y que por ahí se publican. Mirá lo que pasó con la película Los Otros y la película Sexto Sentido. Son dos películas que un poco hablan Mm. de lo mismo y se estrenaron un poco al mismo momento, Claro, no, no. ¿no? Es como, Es que a a veces eso pasa. voy, exacto, a eso voy. No, estaba hablando era de eso, de hay algo en el ambiente en que está, porque fíjate, tú Claro, ahorita nos contabas, por ejemplo, las otras películas en las cuales, o en las otras obras en las cuales el canibalismo puede aparecer. Reconociendo el tema literario, digámoslo así, yo siento que en el tuyo aparece de una manera diferente, ok. diferente. Bueno, porque a mí lo que me interesa, o sea, esto, ¿no? Los temas los trata un montón de gente, un montón de artistas, un montón de escritores, escritoras. O sea, ya te digo, canibalismo, hay un montón de libros sobre canibalismo ficcionado, ¿no? Ficcionalizado. Pero lo que a mí me interesa, o lo novedoso, o lo que puede aportar algo, o lo que puede enriquecer, es la manera en que lo tratás a ese tema, es el cómo lo tratás. Ahí está todo.
Porque vos podés Exacto. contar la misma historia de maneras completamente Sí, diferentes y en algunas va a funcionar y en otras no va a funcionar. sí. Entonces depende del narrador que elegís, depende qué registro vas a usar. Bueno, para mí la literatura, todo lo que escribo, tiene que ver con una cuestión casi milimétrica, Claro. eh, de que no es lo mismo poner una palabra que la otra, Sí. ¿no? Entonces eso intenté trabajarlo en Cadáver Exquisito. Por supuesto, para mí siempre es un borrador un libro porque siempre lo quiero corregir. Vos estabas Es- leyendo ese fragmento y exacto. yo pensaba, ay, acá le quiero corregir no sé qué, como, y que no me voy a obsesionar, pero ya quiero corregirlo todo, ¿entendés? Claro. Eh, pero bueno, yo elegí trabajar con Cadáver Exquisito, que igual hay una parte del proceso que es intuitiva, que no es algo que estoy pensando racionalmente, voy a hacer esto así, no me armo, no sé, planos y cosas, sino que lo intuitivo surge para mí de todas las lecturas, todo lo que yo voy pensando, porque yo voy como conviviendo con la novela y los personajes en el día a día. Y ahí por ahí me siento a escribir y surge ese narrador en tercera, focalizado en Marcos, que nunca lo nombra, que es adrede, esas frases cortas, ese registro que es muy sencillo, muy narrativo, pero también es muy, parece clínico. eh, y yo no siempre escribo así. Si vos lees mis cuentos y cuando salga la nueva novela, son registros muy diferentes, porque para mí el registro, o sea, las palabras que uno use, tienen que estar diciendo algo más. Claro. Entonces, si vos lees Cadáver Exquisito y tenés este ritmo que es así cortante, con las frases cortas, bueno, yo te quiero dar un mazazo en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Sí. Eh, y con la nueva novela hay un registro mucho más poético, que también está diciendo cosas. Con los cuentos pasa lo mismo. Entonces, no escribo siempre igual. El Claro. tema es que, bueno, no tengo tantas novelas publicadas como para decir, bueno, mirá la diferencia, pero sí lo ves muy claro en los cuentos. Claro. A mí hay algo del registro que utilizas, Agustina, y que me parece que también recuperando esto que dices, las historias se pueden contar de mil formas, dependiendo del estilo y de la forma y de la técnica. Pero es que con tu novela me pasó una cosa y te la quiero preguntar, y es que normalmente cuando uno tiene el tema del canibalismo y se lo puede y lo puede pensar, digámoslo. Me parece, no sé, te lo comparto a ver cómo te suena, me parece que muchas veces está debajo un condicional de hasta dónde podríamos llegar. Es decir, ese momento en el que nos veamos envuelto en. Entonces pienso, por ejemplo, en las aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe, por poner uno. Es decir, es como nos vemos en una circunstancia, ¿qué pasaría si nos vemos allá? ¿Qué haríamos allá? Pero a mí lo que me pasó con tu novela es que no es pensar en qué haríamos si llegáramos allá, sino a qué hemos llegado ya en la actualidad. ¿Sí? Entonces ahí Ujú. hay una diferencia por lo que no puedo leer tu novela como la leería de otra manera el trabajo con el canibalismo, porque es que hay algo, y también yo te lo comentaba, pero pues no importa, hay algo que a mí me sorprendió mucho y que me puso a pensar mucho en lo humano en tu novela, y es que, listo, se acabó la carne animal, no hay Ujú. más. Ujú. Podríamos dejar de comer carne si no hay Claro, más. No, esa no es una solución. La solución es que nos no. vamos a empezar a comer a nosotros mismos. Y esto también lo mencionábamos, pero hay un tema de extractivismo que me parece y de agotamiento que me retumba siempre que leo en la novela. Entonces, como un poquito para cerrar este comentario, Agustina, cuando tú terminaste de leer tu novela, ¿qué impresión tenías de lo humano? ¿Con que quedaste con algo nuevo que no supieras antes? Em, a ver, me pasó con un grupo con una universidad de Estados Unidos que hicimos un Zoom y una alumna me preguntó exactamente eso, ¿por qué no son todos veganos? Y yo le contesté, bueno, ¿por qué la trata de personas sigue siendo el tercer negocio más rentable del mundo? Porque la humanidad no va hacia el bien
toda junta en bloque y deciden, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, no destruir el planeta. No. Hay intereses y hay gente con poder, con intereses, y va a tratar de imponer su interés. ¿Por qué vivimos en el patriarcado? Si te lo pones a pensar, es una locura. Porque hay gente que le parece que es así y que está bien y que siguen perpetuando el sistema. Y digo gente, no digo varones, mujeres también, personas que quieren perpetuar el sistema, que les sirve, que de alguna manera están convencidos de eso. Yo como feminista pienso, esto es un horror, no tiene sentido que las mujeres y las minorías o las disidencias seamos consideradas menos. Digamos, es una locura si te lo pones a pensar. O el racismo, es una locura si te pones a pensar que haya gente que se la discrimine por el color de piel. Pero bueno, sigue pasando. Siglo XXIII sigue pasando. Siguen matando a mujeres, las siguen violando. Y bueno, ¿y por qué no estamos yendo al camino de la no violencia y la paz eterna? Porque es parte de la condición humana. Que obviamente yo creo que vamos evolucionando a pesar del horror y la violencia y toda la oscuridad del mundo, porque, bueno, como feminista también reconozco que hace no tantos años no podíamos votar, no podíamos manejar nuestro dinero, no podíamos estudiar, no podíamos escribir libros, o si los escribíamos teníamos que publicarlos con seudónimo, y hoy eso está cambiando. Todavía sigue habiendo un montón de discriminación y machismo, digo, pienso en el campo literario, ¿no? Todavía hay lectores, me cuentan mis amigos libreros, que no compran libros escritos por mujeres. Y si te pones a mirar en tu biblioteca, y es muy probable que tengas un porcentaje mucho mayor de escritores varones que de mujeres. En todas las bibliotecas, porque nacimos en el patriarcado, ¿no? Y está en uno empezar a deconstruirse y decir, bueno, quizás estaría bueno leer cómo piensa la otra mitad del mundo, ¿no? Eh, Así que bueno, por eso es que fue como, sí, y digo, a pesar de haber escrito esa novela, yo confío en la humanidad. Creo que hay un montón de personas que hacen mucho bien todos los días. Esto lo sé porque, concretamente porque mi madre es socióloga y creo que lo había dicho, no para las lenguas, esto no sé. Bueno, mi madre es socióloga y yo le corrijo todos los trabajos, todos los PowerPoints, todos los artículos, todas las clases, bueno, todo. Entonces leo, obviamente, todo lo que ella está trabajando y trabajó muchos años con ONGs, que son estas asociaciones no gubernamentales que ayudan, ¿no?, a distintas personas, animales no humanos, etcétera, etcétera. Y ella trabajó muchos años con esas organizaciones. Y además ahora se está especializando en el tema de la vejez, ¿no?, de poner en valor la vejez, de no discriminar a nuestros ancianos, en definitiva. Eh, entonces, bueno, hay un montón de gente que hace cosas, que ilumina la matriz día a día. Y por eso confío en la humanidad. Pero bueno, también es verdad que no sé, estamos destruyendo el planeta, ¿no? Hay un montón de gente sufriendo. Como decía en el mapa de las lenguas, hay un montón de distopías individuales y grupales. No sé, la gente que vive en los basureros, por ejemplo, en India, ¿no? Si te pones a pensar. Eh, bueno, todos los horrores, pero yo también elijo mirar todo lo positivo. Decías ahorita al inicio de cómo precisamente escribes este libro y eres de un país en el que el asado, como dices, tiene una religión. Y esto supone, a mí intento traer un poquito de lo que estoy proponiendo de lo que fue mi experiencia. Mi experiencia leyendo tu novela es que de repente te das cuenta de una cantidad de cosas por mejorar, nociones,
percepciones, que es cuando esos momentos tiene esas novelas que nos hace caer en cuenta de ciertos elementos humanos, es decir, de lo que hemos decidido como sociedad, de lo que hemos decidido como orden. ¿Cómo ha sido la lectura de tu novela en Argentina? ¿Cómo te ha ido? ¿Ha sido sorprendente? No digo, y eso es muy importante que el oyente lo entienda, tú no escribiste esa novela con el propósito que la gente deje de comer carne, y eso Claro. dejémoslo digámoslo, tan duro como es posible, no, pero No. igual llega en un país en el que la gente come carne, y no Sí, que mi pregunta sea que entonces el lector ideal sea que vamos a dar de comer carne, no, no. pero lo que quiero es que nos cuentes cómo es ese aterrizaje en la realidad. Sí, está bueno que lo aclares porque sí, yo no me interesa escribir panfletos. Exacto. No, para mí la literatura no tiene que ser panfletaria, no tiene que ser moralista. A veces me preguntan cuál es el mensaje de tu novela. No, no hay mensaje, es, bueno, me interesa que se abran puertas de reflexión, preguntas, discusiones. Eh, Obviamente yo vuelco en la novela todo aquello que pienso, ¿no? Pero intento no ser panfletaria. Eh, y en Argentina fue espectacular porque lo que más orgullo me da es que se da en muchas escuelas, muchas. Yo ya fui a hablar entre ir en persona y hablar por Zoom con casi 70 escuelas. Y no discrimino, no es que voy a las escuelas con recursos privadas, voy a todo tipo de escuela. Escuelas en barrios carenciados, escuelas en countries, escuelas en todas partes, porque me interesa, bueno, esto, tener contacto con adolescentes. Yo cuando fui al colegio, fui a un colegio de monjas, imagínate que no solo jamás hablamos con un escritor, menos con una escritora, no se hablaba de feminismo, olvídate, y me parece que a mí me hubiese encantado por poder tener contacto con algún escritor, escritora, ¿no? Y además es mi manera de devolver un poco la educación que tuve gracias a la UBA. En Argentina la educación es gratuita. Mi universidad, la universidad que ya nombré, la de Filosofía y Letras, la Universidad de Buenos Aires, es una de las mejores y es gratuita y es como, bueno, mi manera de volver a, no sé, a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, siempre es mi prioridad. De hecho, hoy contesté un mail de una profesora que me pedía hablar de la novela, que ellos están en Salta, que es una provincia que está en el norte de Argentina, y hacer un Zoom con los alumnos y alumnas. ¿Y cómo lo están Y leyendo los alumnos, Agustina? Perdón, me meto. ¿Cómo lo leen? ¿Qué te comentan? ¿Cómo es? se fascinan porque me pasó en muchas escuelas que los profesores, profesoras me decían, este alumno, por ejemplo, no hay manera que lea un libro. Y tu libro lo leyó entero. O, ¿sabes qué? Acá en Brasil también, porque la semana pasada, como te comentaba, me invitaron los editores de Darkside, que es mi editorial acá, hicimos presentaciones, firmé libros, etcétera, y fui a hablar a una escuela donde les enseñan español, ¿no? La escuela Miguel Cervantes. 250 alumnos eran. Y hubo una profesora que me dijo que ella les dio para leer el libro y que tenían que leer como tantos capítulos por semana. Y hubo alumnos que lo terminaron entero en la primera semana. Y ella me decía, esto no pasa, no pasa con ningún libro, no pasa. Entonces, otra cosa que pasa, que me pasó en Argentina, que bueno, y en distintos países, porque me escriben lectores de distintos países, y hace poco me mandó una persona que hizo su tesis de licenciatura analizando Cadáver Exquisito. eh, Varios hacen trabajos, ¿no? de licenciatura o en la escuela misma, distintos trabajos que me han mandado que han hecho alumnos. Hace poco una profesora me mandó un juego que había hecho con Cadáver Exquisito, un juego con dados y que los alumnos iban jugando. Después, antes de viajar acá a Brasil, fui a hablar a una escuela técnica,
O sea, los alumnos, alumnas aprenden a hacer, no sé, motores de autos, ¿no? Escuela técnica. Pues es, ¿cómo es posible que lean literatura? O sea, ¿cuál es el interés? Y tienen una profesora, por eso yo los admiro tanto y por eso también voy, porque es una manera también de ayudar a ellos un poquito, ¿no? Mínimamente. La profesora les daba para leer cosas increíbles y hicieron juegos, hicieron un juego de preguntas y respuestas en las cuales yo salí tercera, malísimo. La propia autoría salió tercera. Me hicieron un montón de preguntas. Depende mucho también del análisis de cada profesor o profesora, de cómo lo trabajan el libro. Pero salen preguntas increíbles. Nada, son experiencias alucinantes. O sea, casi el 99% fueron experiencias increíbles. Por ahí una que otra no estuvo tan buena, pero son increíbles. Agustina, ya, bueno, el tiempo se nos empieza a acabar, pero hay algo que me gustaría preguntarte y es que mm, me parece que es muy difícil no quedar, y esto pues me lo vas a oír y la audiencia va a decir mucho exagerado, pero me parece muy difícil no quedar impactado con tu novela. Me parece muy difícil y lo digo como lector, no lo pontifico y no lo, pero me parece y creo que con los ejemplos que nos estás dando de los alumnos y de las escuelas, me parece que estás dando un poquito la razón a la novela. Es decir, ¿por qué? Porque es un tema con el que uno se relaciona, porque ha visto, porque lo tiene al frente y además es un estilo, como nos dices, que atrapa. Pero me intriga preguntarte una cosa. Si tú miras esta experiencia desde afuera, igual como autora, pero también como lectora y como persona, digámoslo así, ¿qué crees tú que estás diciendo que todo el mundo está presto a escuchar? Mira, esto lo dijo mi editora de Alfaguara, que se llama Julieta Goldman, y me parece que resume bastante bien lo que pasa con este libro, que es un libro que quema. La gente lo lee, siente cosas. En el cuerpo hay gente que tuvo náuseas, hay gente que tuvo vómitos, hay gente que tuvo pesadillas, gente que devolvió el libro en las librerías indignada, indignada, que eso también es una reacción positiva, porque si un libro te genera todo eso, es que bueno, ¿no? Eh, Hay gente que lo deja de leer, pero no lo puede dejar de leer. O sea, lo deja un rato de leer, pero no sigue leyendo, porque quiere saber el final. Y cuando lo terminan, necesitan hablarlo con otra persona. Entonces lo regalan, lo prestan. eh, y pasa mucho que lectores me dicen, tu libro lo recomiendo todo el tiempo, porque no falla, porque... Y me pasó en una feria que fui a hablar en la feria de Seiza, que se me acercó una familia que el más chico había leído el libro, se lo había pasado al más grande a Fantástico. la madre al padre, ¿no? Como todos lo habían leído y no es la primera vez que pasa eso. También me escribió al principio, cuando salió publicado el libro, un chico que me dijo lo mismo. Yo se lo pasé a mi hermano, se lo pasé a mi padre y los tres hablamos del libro en la cena familiar y fue como, wow, ¿no? Entonces creo que es un libro que es muy fácil de leer, entonces la gente que no es lectora y no tiene el hábito de lectura lo lee rápidamente, que engancha, esto es lo que me dicen los lectores, que engancha y que toca uno de los tabúes más grandes del ser humano, que es, bueno, no querés que te coman, básicamente, ¿no? Y como todo tabú genera rechazo y atracción, eh, y bueno, y creo que por todo eso pasa todo lo que pasa con este libro, que se tradujo a 25 idiomas, que, no sé, acá en Brasil es bestseller, en Estados Unidos es bestseller, en República Checa bestseller, Turquía bestseller, o sea, porque bueno, sí, tiene como, yo intenté trabajar con estas capas de lectura. Por supuesto, como te dije antes, por ahí lo tengo que releer por partes, porque me piden y uy, acá tengo que corregir todo esto. Pero bueno, ya está. Y además no lo hemos mencionado, Premio Clarín de Novela 2017, ¿cierto, Agustina? Que también eso
lo pone en una circunstancia especial y bueno, creo que con esto que nos cuentas, me parece ya muy difícil que nuestra audiencia no aproveche ya nuestro miércoles de Busca Libre y Paredro porque creo que el final que has dado muestra muy bien todo lo que uno siente cuando se pone de frente con cosas de su propia sociedad que a veces no ha visto desde esa perspectiva, que no ha coloreado con el color que tú coloreas y que no le pone las palabras que tú le pones. Eh, y también es sorprendente, la literatura siempre llega antes a nuestras percepciones y nadie, y la gente no es lectora sino hasta que llega algo que lo sacude. Y, y creo que el ejemplo que pones es que este es un libro para convertir lectores, porque es muy difícil que no haya en verdad algo, un tema tan bien manejado, pero vuelvo de nuevo a esa capacidad que tienes en esta novela, Agustina Cadáver Exquisito, de generar tantas capas en una misma cebolla que es el humano, porque el lector va a ver cuando arranque a leer esto es que todo le suena y todo lo cuestiona. Sí, sí, hubo gente que empezó a leerlo y se horrorizó y después dijo, ah, a ver, ¿cómo sería probar carne? O sea, se ponen como ya naturalizan Sí. y se ponen a pensar, bueno, ¿yo sería la comida o sería el que come? Como... Sí, y también pasaron cosas muy hermosas como me escribió un alumno diciéndome que había entrado a una escuela nueva y que lo habían puesto en un grupo de lectura para leer Cadáver Exquisito y analizarlo, y ahí se enamoró de otra compañera. Y bueno, y entonces vinieron a mi casa que yo le firme el 14 de No. febrero, el Día de los Enamorados, vinieron los dos y fue como muy hermoso eso. Bueno, eso es una historia muy bonita, que la novela haya unido el amor de esa forma. Agustina, pues se nos acabó el tiempo. Para nuestra audiencia hemos estado hablando de Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica, Premio Clarín de Novela 2017, pero publicado por Alfaguara. Y también, no solamente publicado en Alfaguara en el 2018-2020, es la última edición que yo tengo aquí en Colombia, pero también forma parte de la conexión Mapa de Lenguas, que fue donde ya Agustina nos habíamos conocido y donde estuvimos charlando sobre una novela que creo que es muy difícil que quienes nos escuchan no están pensando desde allá, ¿cómo será esa? ¿Cómo será leer algo así? Y créanme que no se están equivocando con la pregunta y mucho menos con imaginarse ese horizonte de expectativas que les traerá. Así que, Agustina, muchísimas gracias por Un placer, acompañarnos y por contarnos. un placer. Muchas gracias a vos y a las y los lectores. Si la van a leer, léanla en ayunas. Sugiero que hagan eso. Y una portada que bueno, o bueno, y eso que no hemos hablado del final, entonces queda todavía mucho material para que el que vaya a entrar, créame que aquí no se ha agotado. Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica para que se metan a Busca Libre, aprovechando nuestro miércoles de Busca Libre y Paredro y tengan una lectura que créanme que va a ser inolvidable. Así que Agustina, muchas gracias por Un placer. acompañarnos y a todos ustedes, gracias por también por escucharnos y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.